utilizará palillos. Al tiempo. Casi todo el mundo en Europa, intelectuales o gentes del común que sean, hace suyo el discurso inane y volitivo de los políticos de Bruselas. Dicen estos que el coloso chino tiene los pies de barro y que sus días están contados porque la presión del pueblo los obligará a democratizarse, a respetar los derechos humanos, a suavizar las condiciones laborales, a reducir los beneficios de las empresas y a acatar todos los mandamientos del estado de bienestar. Si yo fuese ministro de Investigación y Desarrollo, repartiría becas entre los representantes de la intelectualidad europea para que pasaran unos meses en cualquier país, no solo China, del sudeste asiático y comprobasen con sus ojos marisabidillos lo que allí sucede. Así quizás se enterarían, y nos enteraríamos, de que la suerte está echada, de que el César del nuevo imperio ya ha cruzado el Yangtze y el Guangzhou, y de que sus legiones Panzer avanzan hacia todos y cada uno de los objetivos señalados con banderitas Han en la rosa de los vientos. Desengáñense. China no se democratizará nunca, porque de igual modo que nuestro ADN es cristiano, el de ellos es confuciano. Esas constantes condicionan por los siglos de los siglos la marcha de las naciones. Cuando Hu Jintao invita a sus súbditos a servir al pueblo para crear una sociedad armónica, tales son los dos conceptos vertebradores de su régimen, no añade nada a lo que Confucio dejó sentado hace 25 siglos. No hay descontento en China, por más que los medios de información se empeñen en elevar las anécdotas a categorías, convirtiendo el ronroneo de cuatro gatos en clamor social. Hay excepciones, como no va a haberlas en semejante gentío, pero los chinos de a pie están encantados con una clase política que les permitirá, o eso creen, ganar dinero, jugárselo, fundar una empresa, abrir una tienda, montar un negocio, tener concubinas, humillar a Japón, comprar un buen coche, comer a lo bestia, ir de Pekín a Bangkok por una autopista de 20 carriles, visitar las ruinas de Angkor y hollar la gravilla de los templos de Kioto. ¿Caricaturizo? Sí. Exagero también, pero no mucho. Lo descrito es, grosso modo, el sueño de todo chino y de lo demás, democracia, derechos humanos, lectura, arte, solidaridad, ética, no se les da una higa. Hu Jintao, a sus ojos, es un pater familias que gobierna con pulso firme la casa y permite con benevolencia que los hijos se dediquen a lo que les gusta sin implicarse en los enojosos asuntos de la República. Autoritarismo político y libertad económica. Ese es el mundo feliz que se avecina. Leamos a Spengler. ¿Decadencia de Occidente? Ya no. Rigor mortis. Descansemos en paz. Hasta aquí mi opinión, que seguramente no compartirá o no compartirá del todo mi viejo amigo Ramón Tamames, autor de este libro, El siglo de China, de Mao a primera potencia mundial, Planeta, que llega ahora a su cuarta edición y protagonista de esta nueva entrega de Las Noches Blancas. Tampoco, sospecho, estarán de acuerdo conmigo el preescritor español Joaquín Campos, residente en Shanghái y timonel del blog Chinitis en La Opinión de Málaga, y la economista italiana Loretta Napoleoni, autora de Economía canalla, la nueva realidad del capitalismo, La mordaza, las verdaderas razones de la crisis mundial, y Maonomics, la amarga medicina china contra los escándalos de nuestra economía. Obras todas ellas publicadas por Paidós. Con ellos dos hablaré después de hacerlo con Ramón Tamames, que también nos trae este libro muy reciente, ¿Cuándo y cómo acabar con la crisis? Tractatus Logicus Economicus, ediciones Turpial. Empezamos. El infatigable Ramón Tamames vuelve a Las Noches Blancas para hablarnos, como he dicho, de dos libros, sobre todo del segundo, pues China será hoy la columna vertebradora de este programa. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Despacha con brevedad lo que el lector va a encontrarse en este libro breve, ¿Cuándo y cómo acabará la crisis? En ese terremoto hay varias placas tectónicas, dices, ¿cuáles? Efectivamente, es un libro de una colección que se llama Libros Urgentes y que yo hice en cierto modo con una cierta urgencia también, porque ya la crisis duraba 3 años, ya vamos a cumplir el cuarto
y se puede decir que se complica con un cambio estructural en la economía internacional. Lo vamos a ver después con China, el sudeste asiático, India, otros emergentes como Brasil. Y eso es lo que está en el trasfondo general. La fábrica del mundo se ha trasladado a China. Y las crisis que antes eran relativamente fáciles de recuperar porque éramos economías cerradas, con nuestra industria protegida, etcétera, hoy ya eso no es posible porque estamos en la globalización y no es fácil la recuperación porque, como he dicho antes, la fábrica del mundo está en China, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues la falta de, digamos, regulación y supervisión de ciertas instituciones capitalistas la estamos pagando ahora. En definitiva, ¿cuándo se acabará la crisis? Algunos decían cuando Dios quiera y esperaban un milagro. Era el caso ZP, que pensaba que la recuperación internacional que él advertía como muy próxima nos llevaría en volandas. Eso no se ha producido. Tenemos una crisis para mucho tiempo, con estancamiento, con dolor, con problemas de paro juvenil, de pobreza, etcétera, etcétera. Y solo saldremos de ella con cierto impulso si cambiamos el modelo económico, lo hacemos mucho más flexible, con muchas más, digamos, responsabilidades concretas, con entusiasmo como país. No hay un proyecto de país tampoco en España. Vamos a ver si los tiempos futuros soplan mejor. Bueno, dejemos de hablar de la crisis que bastante se ha hablado ya, Ramón, y pasemos a China. El siglo de China, siglo o milenio. Termina un gran ciclo de la historia universal y comienza otro. ¿Cambia el norte en la rosa de los vientos de la sociedad, la política y la economía? Yo creo que es mejor siglo. E incluso algunos dudan de que el siglo XXI sea de China. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ya te lo suponías, con tu editorial. Además, en una revisión que haré del libro, parte de tu editorial sale para criticarla. Muy bien. Porque estimo que eso que tú dices, yo se lo oía a Igor Ivanov, que tú conocerías seguramente, el embajador de la URSS y luego de Rusia en España, y yo le decía, bueno, los disidentes, que vienen ya los disidentes, viene el cambio en Rusia, en la URSS, la caída del Partido Comunista, el comienzo de una constitución nueva, etcétera. Decía Ramón, parece mentira. Esos disidentes son una pequeñísima minoría. Y tú y yo estábamos también como visionarios. El año 56 nos costó más tiempo, pero los que decían el régimen de Franco se perpetuará, como decía el propio Franco, está todo atado y bien atado, y resulta que no estaba tan bien atado. Pues en China va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que posiblemente lleve tiempo. Tienes razón en que los chinos quieren la estabilidad, el progreso y la prosperidad. Pero lo cierto es que las quejas están empezando a subir con el crecimiento de la clase media, con el acceso a Internet, los microblogs y todo lo demás, con los viajes al exterior, con la llegada de los turistas. ¿No te suena eso también a España? Años 70, 72, bueno, no he venido 75. aquí para discutir contigo, Ramón. Sí. Te olvidas de que tanto Rusia como España tenían un trasfondo cristiano que en definitiva es el punto genesíaco de lo que luego será democracia y los chinos no lo tienen. Y tú sabes Pero muy bien que el esto. confucianismo es la cosa más parecida al cristianismo, que lo dijeron Ricci y también Pantoja. Pero la estructura del confucianismo es la familia. Los jesuitas es la familia. que llegaron a China primero y que decían hay que unir confucianismo con cristianismo. Y tenían razón, es prácticamente lo mismo, la moral. Presentaste la primera edición de este libro en febrero de 2007. Ahora, en el prólogo a la cuarta edición, dices que todo ha cambiado a gran velocidad y que el impulso inicial de ese cambio se produjo en el 17º Congreso del Partido Comunista de China, en octubre de ese mismo año. ¿Te adelantas con este libro a los acontecimientos o los acontecimientos se te adelantan a ti? No, yo creo que lo que tenemos que seguir es un poco el método de las nuevas realidades. Es decir, las nuevas realidades que apuntan, que afloran, que no están todavía, digamos, consagradas, pero que anuncian cambios muy importantes. En ese sentido, se puede decir que cuando yo escribí el libro, por primera vez,
me decían, primera potencia, pero ¿qué dices? Estados Unidos está ahí. Bueno, pues ya es el propio Banco Mundial que dice que el 2016 China adelantará a Estados Unidos en PIB. Y no solamente es eso, es en formación de técnicos, es en formación de una marina de guerra, es en formación de la exploración espacial, la base lunar de China el año 2020. Todo eso son signos de cambio. Pero también China tiene sus límites y tiene sus lastres. Y todo eso hará que el crecimiento de China entre en una fase más pausada y las instituciones empiecen a cambiar en la línea que predijo nuestro común amigo Zhou Enlai. Porque Zhou Enlai nosotros le admirábamos mucho. Y Zhou Enlai decía, las 5 modernizaciones, agricultura, industria, defensa y tecnologías. Y la quinta no salió adelante el año 78 con los grandes cambios. Es la separación del partido y del Estado. Y a partir de ahí, la democracia. Tú hablas del win-win, modelo de crecimiento en el que ganan todos frente a la idea del juego de suma cero en el que unos ganan y otros pierden. ¿Es eso lo que está sucediendo o lo que va a suceder? ¿El win-win? En China están en un modelo win-win, es decir, ganan todos, hay crecimiento para todos. Es cierto que hay muchos archimillonarios, billonarios, como dicen ya, de billones de yuanes. Entonces, lo que es cierto es que si el progreso es muy fuerte arriba, abajo no lo es tanto. Hay menos pobres que antes. No es cierto aquello de que hay más pobres y más ricos. Hay menos pobres y más ricos. Y lo que yo creo es que ese dualismo del crecimiento chino es la clave de lo que sucederá en el futuro. Yo creo que podré ver el comienzo de la democracia en China, y tú también. Ramón, Partido Comunista Chino, partido de soldados, obreros, campesinos y empresarios. ¿Coincidencia, opositor, cuadratura del círculo, fórmula del movimiento perpetuo? No, partido marxista, eminentemente marxista, porque cuando Jiang Zemin habla de las 4 representaciones... Más marxista que nunca, dices tú. Más que nunca, libro, sí. Porque dice campesinos, obreros y soldados. Y la 4ª representación que dice Jiang Zemin es precisamente los empresarios, los millonarios. Están dentro del partido, porque, como dicen los chinos, forman parte de las fuerzas productivas. Ahora, eso no lo hizo ningún partido comunista. El PQS de la Unión Soviética se murió entre la gerontocracia y la nomenclatura. Aquí están progresando. Y un día los empresarios del partido le dirán, no sé si a Hu Jintao, que le quedan pocos meses de gobierno, o a Wen Jiabao, seguramente a Li Keqiang, que es el próximo presidente de gobierno, oiga, esto hay que empezar a cambiarlo, porque dicen que una economía compleja, si no tiene democracia, no funciona. Dejemos la China endógena y hablemos de la China exógena, el impacto de China en el resto del mundo. En primer lugar, tensiones internacionales constantes generadas por la infravaloración del yuan o del renminbi. Sí, pero ahí hay mucho cinismo. Hay mucho cinismo, Fernando, porque, por ejemplo, los Estados Unidos se quejan mucho de la infravaloración del yuan o renminbi, como tú dices. Y es mucho cinismo, porque ellos se benefician mucho de los productos baratos que llegan a China a un precio 100, y en Walmart, que es el equivalente al Corte Inglés, aunque 20 veces mayor, pues en Walmart ese producto de 100 lo ponen a 500. Es decir, la plusvalía que obtienen en los mecanismos de distribución en Estados Unidos y en todo el mundo de los productos chinos es brutal, y por lo tanto presionan oficialmente por una reapreciación del renminbi, de la moneda nacional china, pero no les preocupa tanto. Entonces, lo que yo creo es que incluso aunque revaloricen un 30%, los productos chinos seguirán entrando, porque es cierto que tienen menos mano de obra, que están subiendo los salarios, están también aumentando la productividad y la calidad. Es decir, hoy un ordenador Lenovo es mejor que el que hacía IBM cuando se retiró de la fabricación de los computadores personales.
Los chinos, o eso se dice, han comprado buena parte de Estados Unidos, han comprado el África Negra, están comprando Europa. Tengo aquí este recorte del País del jueves 15 de septiembre del año en curso. China pone precio político a su compromiso de ayuda a Europa.